En este video vamos a ver razones trigonométricas de un ángulo en posición normal en el plano cartesiano. Al igual que cuando estudiamos trigonometría en el triángulo rectángulo, hay algo fijo que no cambia. Si nosotros tenemos las razones seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, que son las 6 razones trigonométricas, vamos a hacer el reconocido truco de la coca para obtener a qué es igual cada una de ellas. Tenemos una Coca-Cola de 600 litros, de 600 mililitros, perdón. Entonces, tenemos sed y le damos 2 tragos. Empezamos coca. Y como le dimos 2 tragos, eructamos 2 veces yip. Entonces, nos quedó la mitad de la coca. Y vamos a repetir lo mismo, pero ahora de abajo hacia arriba. Coca. Yip. Entonces, con esto tenemos que seno es cateto opuesto entre hipotenusa, coseno es cateto adyacente entre hipotenusa, tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Y sus recíprocas de tangente es cotangente aparece al revés. Cateto adyacente entre cateto opuesto. Aquí para que no parezca infinito. Secante es recíproca de coseno hipotenusa entre cateto adyacente y cosecante hipotenusa entre cateto opuesto. Entonces, también tenemos como antecedente que el plano cartesiano, pues sabemos que se divide en 9 partes y ubicación de puntos. Aquí origen, X, Y. ¿Por qué 9 partes y no 4? Son los 4 cuadrantes, son 4. Parte positiva del eje X, parte positiva del eje Y, parte negativa del eje X, parte negativa del eje Y, van 8 y el origen es 9. Entonces, si nosotros tenemos un punto en el plano cartesiano, en cualquier posición, vamos a ubicarlo en alguno de los 4 cuadrantes. Origen, X, Y. El que siempre explican en los libros es pues en el primer cuadrante. Este punto de coordenadas X, Y. Con este mero punto, pues no es posible establecer razones trigonométricas de un ángulo en el plano cartesiano. Sin embargo, si unimos ese punto con el origen, nosotros tenemos entonces aquí un radio y aquí un ángulo en posición normal. El ángulo en posición normal es el que se mide tomando como vértice el origen y como 0 grados la parte positiva del eje X. Además se mide en sentido positivo, es decir, levógiro, de 0 hacia adelante en sentido positivo. Entonces, ahí no tenemos todavía ningún triángulo rectángulo sobre cuál establecer las razones trigonométricas. Pero si unimos con un segmento vertical, pues este va a ser Y, este va a ser X y este va a ser R. Por teorema de Pitágoras sabemos que el cuadrado de la hipotenusa, es decir, R al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos igual a X al cuadrado más Y al cuadrado. De donde el radio siempre va a ser igual con la raíz cuadrada de X al cuadrado más Y al cuadrado, teniendo el punto de coordenadas X, Y. No importa en qué cuadrante esté, los cuadrados de X y de Y siempre van a ser positivos. Entonces, si el punto no está en el origen, el radio siempre va a ser mayor a 0. La única posibilidad de que el radio sea 0 es que el punto sea el origen, pero ese es un caso excepcional. Entonces, nosotros con este triángulo rectángulo ya podemos establecer las razones trigonométricas en el plano cartesiano. Vamos a ver cómo el seno del ángulo
es igual al cateto opuesto entre hipotenusa. Si este es el ángulo, nuestro cateto opuesto es y la hipotenusa es r, y entre r. Luego el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente al ángulo, pues es x, entre r. La tangente del ángulo, obedeciendo a cateto opuesto entre cateto adyacente, pues cateto opuesto es y entre x. Esto implica que la recíproca de tangente es cotangente del ángulo es igual a x entre y, porque son recíprocas. Esto implica que la secante del ángulo es igual a r entre x, y esto implica que la cosecante del ángulo, que es la recíproca de seno, es r entre y. Y estas son las 6 razones trigonométricas del ángulo en posición normal en el plano cartesiano. Tenemos también esta fórmula que r es la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada. Y si queremos nosotros el ángulo en alguno de los cuadrantes, depende de cómo lo obtengamos. Para el ángulo, en el primer cuadrante, el ángulo va a ser igual con la tangente inversa de y entre x. Para el segundo cuadrante, el ángulo va a ser igual al coseno inverso de x entre r. Para el tercer cuadrante, el ángulo va a ser igual con la tangente inversa de y entre x. Esto nos va a dar un ángulo agudo positivo, pero como estamos en el cuadrante 3, le tenemos que sumar 180 grados para que sea el ángulo completo en posición normal. Y para el cuarto cuadrante, el ángulo va a ser igual con el seno inverso de y entre r. La calculadora nos va a dar un ángulo negativo, pero si les sumamos 360 grados, vamos a obtener el ángulo en posición normal. Antes de terminar, debo decir que en todos los libros de trigonometría reconocidos, tema no lo van a encontrar como razones trigonométricas del ángulo, sino como funciones trigonométricas de ángulos. Yo estoy en desacuerdo con la mayoría de los autores en llamarlos de ese modo, porque desde mi punto de vista las funciones trigonométricas del triángulo, perdón, del ángulo, son las que se pueden poner como y es igual a seno de x, y es igual a coseno de x. Entonces, en cualquier libro reconocido de trigonometría, este tema, razones trigonométricas de un ángulo en posición normal en el plano cartesiano, ustedes lo van a encontrar como funciones trigonométricas. Pero yo difiero porque desde mi punto de vista, las funciones trigonométricas son como, por ejemplo, y es igual con coseno de x más 2, que es esta. O sea, sí podemos hablar de gráficas de funciones trigonométricas. Por ejemplo, y es igual a tangente de x. O en libros de cálculo, por ejemplo, cálculo diferencial e integral, nosotros podemos encontrar el tema derivadas de funciones trigonométricas o de funciones trigonométricas inversas. Entonces, si nosotros buscamos derivadas de funciones trigonométricas, de las funciones trigonométricas, página 91. Entonces, pues la función es y es igual a seno de x, derivadas de las funciones trigonométricas, y es igual a coseno de x. Entonces aquí se demuestra que la derivada de seno es coseno y la derivada de coseno es menos seno. Pero repito, ustedes en los libros van a encontrar el tema como funciones trigonométricas. Para mí, la denominación adecuada es razones trigonométricas de un ángulo en posición normal en el plano cartesiano. Y con esto está el formulario que ustedes deben de
de tener, lo vamos a aplicar cuando veamos radiovector, magnitud y dirección de un radiovector en el plano cartesiano, o también dada una razón trigonométrica obtener las demás.